Redacté una carta para mi marido y después la destrocé en fragmentos, no movida por la ira, sino porque ya no requería de ella para validar mi existencia. Y, oye, tengo 40 años. Antes creía ser solo una figura callada en un hogar donde mi esposo ya no dirigía la mirada hacia mí. Pronto partiría mi hijo. Sin embargo, más tarde Javier, mi hijo, me invitó a pasar unos días en una cabaña tranquila en medio del bosque cubierto de nieve. En ese lugar, bajo el intenso frío, experimenté de nuevo la vitalidad a través de la risa. Un resbalón en la nieve y una imagen que me hizo reflexionar. Así que, en definitiva, sigo siendo la misma persona. ¿Te has dedicado tanto a los demás que has perdido de vista tu propia identidad? Comparte conmigo, ya que es posible que mi proceso de despertar haya iniciado de manera similar al tuyo. Jamás imaginé que acabaría ingresando a una acogedora cabaña de madera en un frondoso bosque de pinos nevado, y menos aún en compañía de mi hijo. En ocasiones, son los eventos inesperados los que se transforman en los momentos decisivos que requerimos. Hace un mes, Javier celebró su 21º cumpleaños. Su estatura rozaba la mía, mostraba serenidad, sin embargo, sus ojos irradiaban una cálida bondad, observando en silencio. La manera en que me consultó esa mañana, madre, ¿te gustaría visitar algún destino por unos días?, me llevó a pensar. Es posible que mi hijo haya percibido la falta de brillo en mis ojos, las cenas en las que su papá, Mateo, estuvo ausente por largos periodos, y mi constante tarea de limpiar la cocina cada noche por pura rutina. Cerca de un lago se encuentra una modesta cabaña donde acampamos con mis compañeros de clase. Es una persona serena y verdaderamente encantadora. Javier comentó mientras acariciaba el volante con delicadeza. De este modo dio inicio nuestra travesía, sin planes definidos, sin ruta establecida, únicamente una madre y su hijo ascendiendo la montaña. Al doblar el coche en la carretera cubierta de nieve, experimenté una sensación de apertura en mi corazón. Alrededor de nosotros se encontraban pinos, callados y nevados. Entre las ramas sin hojas, se escuchaban susurros del viento mientras la cabaña se vislumbraba, de tamaño reducido y aspecto deteriorado, pero emanando una sensación acogedora que evocaba el pasado. De inmediato, Javier giró el picaporte de la puerta. Mantuvo la misma actitud que tenía previamente, mostrando una sonrisa. La estancia mostraba un aire nostálgico en la mirada, con una antigua chimenea, unos cuantos sofás cubiertos de lana y una mesa de comedor de roble envejecido. Estuve en ese lugar en completo silencio por un largo periodo de tiempo. En los últimos 15 años, mi entorno estuvo marcado por la presencia constante de estufas a gas, lavadoras y el incesante teléfono sonando con las llamadas laborales de Mateo. Hacía bastante tiempo que no contaba con un lugar exclusivo para mí. La llegada de la noche fue veloz. La nieve volvió a caer del cielo. Después de que Javier prendió la hoguera, me quité los pañuelos de lana, me senté en la alfombra del suelo y contemplé el movimiento de las llamas. Recordaba una época más rudimentaria y sencilla, como si hubiera dado marcha atrás en el reloj. Srenia me preguntó si tenía hambre. Javier asintió con la cabeza. Incluso los noodles instantáneos son aceptables, siempre y cuando compartas la comida conmigo. Tan solo una oración. Estuve al borde de las lágrimas. Se me había olvidado lo especial que resultaba compartir una comida tranquila con alguien en la cabaña, sin la necesidad de ser el centro de atención en la conversación. Javier y yo compartimos una cena sencilla, disfrutando del momento en paz. En medio de la reunión, no se escuchaban muchas palabras. Sin embargo, el silencio que reinaba resultaba más reconfortante que cualquier celebración de cumpleaños que se hubiera preparado. En la noche, me recosté en la diminuta cama de madera, arropada con una cálida cobija de plumas, contemplando el techo de la casita. Escuché cómo el viento acariciaba el techo metálico, el ligero sonido de la madera al moverse al otro extremo de la habitación y la tranquila respiración de Javier, mi hijo único, quien me rescató de un frío del que creía no poder regresar. Mientras murmuraba para mí misma, tal vez este no era simplemente un viaje para evadir el frío, quizás sea aquí donde comience a experimentar la vida de nuevo. Al despertar, percibí un suave olor a café que se colaba a través de la hendidura de la puerta de madera. Los primeros rayos del sol se colaban a través de la delicada cortina de lino, tan suave como un cobertor, que envolvía la habitación. Al despertar, me coloqué un jersey de lana y, de pronto, divisé a Javier parado al lado de la ventana de la cocina, sosteniendo una taza de café. Con una taza de café entre tus manos, observas la nieve a lo lejos.
Susurré con cautela, temiendo interrumpir la paz del instante. ¿Has madrugado? Javier volteó y mostró una sonrisa. La atmósfera de este sitio me invita a disfrutar cada momento, y también preparo un café excelente. Me gustaría experimentar con uno. Tomé asiento en la mecedora que estaba junto a la hoguera. Recibí la taza de café de parte de Javier. La calidez que emanaba resultaba reconfortante. Ambos guardaron silencio después de eso. Únicamente percibía el sonido de la nieve alrededor del porche, el leve crujido de la madera en la estufa, y la respiración constante de una madre que buscaba recordar cómo quedarse tranquila. Dedicamos la mañana entera a organizar la cabaña, no porque fuera imprescindible, sino porque nos brindaba una actividad para compartir. Mientras yo organizaba mantas y guardaba objetos antiguos en el ropero de madera, Javier se encargó de limpiar las ventanas. Cada labor diminuta parecía ser como restaurar el vínculo perdido entre una madre y su hijo. No lograba recordar la última ocasión en que compartimos tiempo sin interferencias de llamadas, emails o disputas menores, pero en ese momento todo parecía más sencillo y relajado. A mediodía, la nevada continuaba, aunque el cielo se había despejado. Javier me llevó fuera de la cabaña. ¿Has practicado esquí alguna vez? Mamá, sonreí tímidamente y negué con la cabeza mientras observaba las grandes raquetas de nieve que me dio. No, suelo frecuentar los mercados para pasear. Hoy te encuentras dando un paseo en el bosque. Juntos nos dirigimos hacia la blanca nieve, los pies se sumergían con delicadeza en la impecable capa de nieve. La tranquilidad reinaba en el bosque de pinos. Únicamente se percibía el sonido de nuestra respiración y de vez en cuando el leve crujir de las ramas. La sensación de tranquilidad que experimenté al caminar fue inesperada. Al entrar, Doug me dio un apretón de manos. Narró las experiencias previas de acampar junto a sus amistades. Su tono no era áspero y brusco como de costumbre, sino afectuoso y rebosante de emoción. Noté que mi hijo había crecido. No solamente en su altura, sino también en la manera en que me escucha, en cómo me observa sin criticar, sin apurarse. Al detenernos en un espacio despejado, Javier comentó que en su infancia, cada vez que tenías dolor de cabeza o malestar, solías salir al jardín trasero. No tenías conocimiento de que me había percatado, ¿cierto? Quedé inmóvil, sin poder moverme. Creí que eras muy pequeño para comprender. Sacudió la cabeza en señal de negación, perdido en sus pensamientos. Lo observé y siempre anhelé que contaras con alguien en quien apoyarte para no tener que soportarlo todo. Volteé rápidamente, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. En ese instante, Javier no solo me pareció mi hijo, sino un joven con mucha comprensión y madurez. Hubo una parte de mi ser que se sintió respaldada. Al regresar a la cabaña, me acomodé en los peldaños del portal, con las mejillas enrojecidas por el frío. Javier me ofreció una taza de té de jengibre caliente. ¿Cuál es tu plan para mañana, mamá? Sacudí la cabeza mientras contemplaba cómo la nieve continuaba cayendo en completo silencio. ¿No planea quedarse un poco más? Deseaba prolongar esa emoción, ese sentimiento, que había descuidado por tantos años al ser esposa y madre, olvidándome de ser auténtica sin la presión de la perfección en esa ocasión. Una calma poco común rodeaba la vivienda. Mateo todavía no se encontraba en su hogar. Permanecí en la cocina terminando de secar el último plato de la celebración de cumpleaños. Después, puse la toalla en el perchero. Javier se encontraba en la parte superior. Desde su cuarto, podía disfrutar de música tranquila, melodías instrumentales que fluían como un suave murmullo sin un mensaje definido. Me cuestionaba si estaría reflexionando sobre lo ocurrido en la costa. No podía sacarlo de mi mente. Me adentré en la sala de la casa. Tomé asiento en el sofá y cubrí mis piernas con una manta fina. Cada elemento en esta casa me resultaba muy reconocible, desde la lámpara para leer con la bisagra dañada hasta la imagen de matrimonio desgastada que estaba ligeramente inclinada en la pared. Cada cosa parecía formar parte de mi día a día. No obstante, en este momento dudaba si realmente habitaba en esa vida o solo sobrevivía en un rol preestablecido por otro. Un suspiro escapó de mis labios. De pronto, percibí el sonido de unos pasos suaves subiendo por las escaleras. Después de eso, Javier hizo su entrada. La puerta, con un vaso de agua en la mano y sin rastro de sueño, estaba a punto de... Tú y yo, tampoco logramos conciliar el sueño. Se aproximó y tomó asiento a mi lado.
Manteniendo el vaso entre sus manos por unos instantes, transcurrieron en silencio. En ese momento, me expresé verbalmente. ¿Durante el día de hoy experimentaste alguna sensación distinta a la habitual? Javier me dirigió la mirada y asintió con suavidad. Parecías un tanto alejado de tu ser habitual. Respondí con una suave sonrisa. Quizás la edad sea un factor determinante en ciertas etapas de la vida. Sueles concentrarte en lo que has extraviado. Javier afirmó que no se había perdido nada. Algo en el tono de su voz me llevó a voltear y encontrarme con su mirada. Tú eres la persona que mantiene la armonía y cohesión de todo. En mi opinión, esta familia habría colapsado hace ya bastante tiempo. Sentí un fuerte apretón en el pecho. Las palabras de Javier resonaron como un suave pero punzante recordatorio. ¿Realmente había logrado mantener todo en su lugar o simplemente estaba actuando como si no notara las imperfecciones? Mateo, me pregunto si crees que tu padre se está alejando. Javier decidió no decir nada. Después de un extenso lapso, contestó indicando que pensaba que se había ido hace bastante rato. No fue por asombro que cerré mis ojos, sino porque nunca antes lo había expresado en voz alta. Y en este momento, mi hijo había corroborado la información. Sin embargo, Javier prosiguió, tú aún te encuentras presente, igualmente yo. Aún contamos el uno con el otro. Miré a mi hijo con gratitud después de escuchar lo que me dijo. La compañía de Javier me brindó consuelo y respaldo. En ese instante, no lo percibí como el niño que gesté en mi barriga en el pasado, sino como un hombre maduro, un individuo con un corazón lo bastante amplio para comprender el sufrimiento. Ni siquiera fue percibido por mi esposo. No expresé ninguna palabra. Ambos compartimos un momento de calma, sin decir palabra, mientras el reloj marcaba el tiempo, como si éste me concediera un instante para meditar, respirar y entender que, a pesar de que Mateo hubiera perdido su identidad, mi querido hijo seguía reconociéndome. Después de que Javier volvió a su habitación, estuve sentada un rato, quizás unos minutos, quizás una hora. Al levantarme finalmente, la neblina y el agotamiento habituales desaparecieron de golpe, como si una densa cortina se hubiera apartado de mi mente. Ingresé al cuarto de baño, encendí la iluminación y me observé fijamente en el espejo. La cara que me observaba en el reflejo ya no pertenecía a la joven retratada en la antigua imagen nupcial con la que llevaba tanto tiempo familiarizado. Anoche, después de mucho tiempo, logré verme de verdad. No era la compañera de Mateo ni la progenitora de Javier, sino simplemente yo, una mujer sumergida en la serenidad de los días sin preguntas sobre su bienestar, en la rutina de las comidas sin diálogo, en un sacrificio callado y continuo que ella misma había olvidado que estaba llevando a cabo. Coloqué mis dos manos sobre el lavamanos. Di un fuerte suspiro. Un leve estremecimiento recorrió mi columna. No se trataba de dolor, sino de una sensación de claridad. Me vinieron a la mente los inicios de mi matrimonio y de mi experiencia como madre. En una ocasión, tuve un sueño en el que abría una modesta panadería, redactaba un libro y dominaba un nuevo idioma. Sin embargo, con el tiempo, logré incorporar cada uno de estos proyectos en las reuniones familiares, en la conducta ejemplar de Javier y en el horario laboral de Mateo. Si hubiese dedicado su vida a los demás y hubiese dejado de lado esta verdad fundamental, cuando una mujer ya no se prioriza a sí misma, su esencia se desvanece a pesar de estar físicamente presente. En cada imagen junto a mi familia, una lágrima recorrió mi rostro, pero en esta ocasión no era por lástima hacia mí misma, sino por una revelación. No deseaba seguir siendo la parte desapercibida de este hogar. No deseaba ser la persona a la que Mateo solo apreciaba por ser paciente. No deseaba asumir el rol de madre. Javier me observó con una expresión de tristeza callada mientras la observaba desaparecer en el silencio. Deseaba recuperar mi voz. Deseaba seleccionar un día repleto de melodía, asombro, algo que me provocara una sonrisa sin motivo alguno. No tenía certeza sobre sus acciones, pero tenía claro un aspecto. El día de mañana se presentará de manera distinta. Me observé en el espejo. Una vez más, las ojeras persistían en su rostro, aunque se percibía un brillo de cierto orgullo. No requería ser de menor edad, más atractiva, ni recibir halagos de nadie. Simplemente anhelaba vivir de acuerdo con lo que verdaderamente experimentaba en esa ocasión. Recosté mi cuerpo y, sin sentir ansiedad ni remordimiento, dejé que una sensación de serenidad fresca y vigorizante me invadiera al cerrar los ojos, como si hubiera superado una tormenta y estuviera contemplando la primera luz del amanecer.
Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, el teléfono sonó de repente, rompiendo la tranquilidad de la noche y sacándome de mi ensoñación. Eché un vistazo al reloj, el género musical 208. De repente, me enderecé. Sentía como mi corazón latía con intensidad. En el momento inicial, el nombre de mi hijo, Javier, fue lo primero que vino a mi cabeza. De manera instintiva, como haría una madre, tomé el teléfono. Noto un ligero temblor en mi voz. Buenas. En el lado opuesto se escuchaba una voz grave y apremiante de hombre. ¿Eres la pareja de Mateo? Estoy helado. Claro, dime. Nos encontramos realizando una llamada desde el hospital principal. Mateo, tu marido, se desmayó mientras estaba en la oficina hasta altas horas de la noche. En este momento está recibiendo atención en la sección de emergencias del departamento de cardiología. ¿Podrías llegar de inmediato? Me levanté. En ese lugar, confundido, únicamente logré expresar, me dirijo hacia allí. Manejé de noche, sujetando firmemente el volante. No había nadie en las calles. Las luces amarillas de las farolas se desplegaban como recuerdos trazados en mi memoria. Las preguntas flotaban sin rumbo. ¿Se trata de Mateo? ¿Se había presentado alguna indicación? ¿Cómo es posible que no me percatara? Sin embargo, lo que más me impactó fue la impresión en mi pecho. No temía la posibilidad de quedarse sin Mateo. Sentía intranquilidad por algo que no se había mencionado, algo pendiente, a pesar de pensar que lo había dejado atrás. Al llegar al hospital, me dirigí rápidamente hacia la sala de espera. Mis ojos se posaron en las puertas de emergencia que estaban cerradas. Después de unos instantes, un médico joven salió y se retiró el cubrebocas. Afortunadamente, lograron llevarlo a un lugar seguro a tiempo, así que ya no corre peligro. Agradecí, aunque mi corazón aún latía con intensidad al permitirme el acceso. Mateo se encontraba tendido en el suelo, con un semblante pálido y mostrando signos de agotamiento. La cara que solía parecer fría y distante, ahora muestra una inesperada vulnerabilidad. Permanecí inmóvil durante un tiempo considerable antes de tomar asiento junto a ella. Mateo despertó y dirigió su mirada hacia mí. No había nada de dramatismo, simplemente se reflejaba una mirada sincera y fatigada. Murmuró en voz baja: pido disculpas por todo. Me quedé sin palabras. En ese instante, la rabia, el vacío y la desilusión que había mantenido se desvanecieron por completo. Mateo, el esposo que pensaba que se había esfumado en su trabajo, mostraba una vulnerabilidad mayor en este contexto. En ese momento, me sentí confundida, en un momento clave de reflexión sobre mí misma. En caso de que él experimente un cambio real, ¿cuál será mi plan para esa noche? Mientras estaba al lado de la cama del hospital, no pude conciliar el sueño, pero ya no experimentaba la urgencia de moverme. No tenía certeza sobre el futuro de Mateo, de mí misma, de Javier, pero tenía una certeza. Cada camino hacia la iluminación experimenta obstáculos, ya que son en esos instantes cuando comprendemos verdaderamente nuestra meta. Una semana después de que Mateo recibiera el alta hospitalaria, la casa quedó sumida en un inusual silencio. Evita cerrar las puertas con fuerza y abstente de hacer llamadas telefónicas tarde en la noche. Mateo inició su labor de forma remota. El doctor indicó que requería reposo absoluto por un periodo mínimo de 3 semanas. Aunque lo admitió con renuencia, en mi caso, me encontraba indeciso sobre cómo manejar la distancia que se había creado entre nosotros. Esa mañana, me desperté a la misma hora de costumbre, hice café, organicé la cocina y preparé el desayuno para Javier. Sin embargo, esta vez, Mateo también se encontraba presente, ocupando el asiento que solía estar vacío. Nos miramos con cortesía, intercambiamos algunas preguntas sobre bienestar y, después, un silencio colmó nuevamente la cocina. Aquella tarde, al salir Javier para reunirse con sus amigos, ingresé en el despacho provisional de Mateo. Observaba a través de la ventana como si algo en ese lugar pudiera librarlo de las palabras no expresadas. En primer lugar, expresé: aguarda, es necesario que... Volvió la cabeza. A pesar del cansancio en sus ojos, no dejaban de encontrarse con los míos. Tomé asiento en la silla que estaba delante de él. Ambos guardaron silencio por un tiempo. Después inquirí: ¿te has percatado alguna vez de lo solitario que he estado? La letra H. En esta ocasión, Len me observó durante un momento antes de asentir.
sin embargo, se mostraba indeciso sobre cómo actuar. El empleo era la única área en la que aún me sentía competente. Dejé escapar una risa áspera. ¿Qué hay de mí? ¿Qué ha sido de Javier? ¿Y todas las veces que cené sin compañía? En lugar de dar una respuesta, simplemente desvió la mirada y entrelazó sus manos, como si buscara la solución en ese gesto. Mateo afirmó con calma que era consciente de la molestia del otro, sin embargo, le preocupaba detenerse y tener que enfrentar la realidad. No soy la persona que solías escoger. Durante todos los años que compartimos, sentí un apretón en el corazón. Hasta este momento, Mateo nunca había permitido que su armadura fuera visible. Tomé una profunda bocanada de aire y expresé: no busco la perfección en alguien, solo busco a alguien que esté verdaderamente presente. Después de mucho tiempo, Mateo alzó la mirada por primera vez en varios años. Tenía la mirada velada. Creí que te había extraviado, Mateo. ¿Te imaginas lo más espeluznante? En el pasado, me había desorientado completamente, y ese diálogo no concluyó con una solución, aunque marcó un inicio sincero, sin demostraciones exageradas ni compromisos, sin darnos un abrazo. No trató de modificar llorando nuestra antigua historia de amor. Sin embargo, nos encontramos después de mucho tiempo sin utilizar roles ni por compromiso, sino con una mirada sincera. Aquella noche, estando cerca de la ventana de la cocina, Javier regresó a su hogar. Volteé para observar a mi hijo, quien continuaba siendo el niño que alguna vez reconocí, pero que crecía con cada hora que transcurría. Me di cuenta de que este proceso de recuperación podría estar destinado no solo a Mateo y a mí, sino a toda una familia que en algún momento creyó que estaba fracturada. Al ver a Mateo y a mí sentados en la mesa esa noche, Javier no mostró interés en hacer preguntas. Observó detenidamente a todos con una expresión de asombro y precaución, como si estuviera contemplando una sala conocida pero con los muebles cambiados de lugar. Ella se retira de la superficie. Le ofrecí un cuenco de caldo. Notaba un ligero temblor en mis manos. En silencio, Mateo se sirvió arroz en su tazón personal. No hubo muchas palabras. Sin embargo, se percibía un cambio en el ambiente, un silencio distinto, ligero como los primeros acordes de una melodía recién iniciada. Tras haber terminado de cenar, Javier se dirigió hacia arriba por las escaleras. Un suspiro escapó de mí al considerar que quizás requería un momento de tranquilidad. Sin embargo, pasados unos minutos, un suave llamado resonó en la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿estás ocupada?» Giré en dirección opuesta. En el umbral se encontraba Javier, sin ningún dispositivo móvil ni audífonos. Mi hijo, que ahora es muy alto, tiene una expresión silenciosa en sus ojos. Sacudí la cabeza. «Pasa, amor, toma asiento en una silla». Permanecí en silencio por un instante. Después susurró con cautela, como si tuviera miedo de dañar algo delicado. ¿Ha mejorado la relación entre tú y papá? No es así. La interrogante me dejó completamente sorprendida. Tenía la intención de contestar de forma inmediata, pero decidí hacer una pausa. No percibí interés en su mirada. Se percibía inquietud, una tenue expectativa de comprensión, pero también temor a sufrir daño. Contesté honestamente que no estaba segura. Sin embargo, considero que estamos retomando una conversación auténtica. Javier asintió con la cabeza y desvió la mirada, jugueteando sin prestar atención con un mechón suelto de la manga de su sudadera. Pienso que me crié en un hogar donde se hablaba abundantemente, pero las conversaciones carecían de autenticidad. Experimenté una sensación de opresión en la garganta y en ocasiones percibía que me encontraba en una situación incómoda, tratando de impedir que todo se desmoronara. Me aproximé y tomé asiento junto a él. Coloqué con delicadeza mi mano sobre la tuya. No es necesario, Javier. Ningún pequeño debería soportar nunca ese peso.